Bueno, muy buenos días a todos. Estamos de nuevo en un nuevo video de nuestro canal de Ecohuerta, aportes a la economía familiar. Bueno, debido a algunos problemas técnicos que hemos tenido en los primeros videos, me pareció interesante poder trabajar este video a partir de un audio editado con imágenes y donde pueda quedar claro sobre el propósito del canal para aquellos que han visto los primeros videos y no han podido escuchar, eh, explicar un poco cuál es el enfoque agroecológico que adopta el canal y de dónde proviene. Bueno, primero podemos decir que lo que hoy se denomina prácticas agroecológicas son ciertamente ancestrales. La agroecología es un paradigma científico que se desarrolla durante los años 80 de forma simultánea con movimientos sociales de varios países de Latinoamérica. Eh, si nos preguntamos cómo sucedió esto, podríamos decir que muchos agrónomos, ecólogos, comprometidos con las áreas de investigación en América Latina, han buscado construir un modelo alternativo de desarrollo. Acá es importante que tengamos en cuenta el concepto de desarrollo para poder entender a qué se refiere el enfoque agroecológico. No va a ser el desarrollo tal como lo entiende el sistema capitalista de pensar que por más que asuma el desarrollo, por más que asuma los riesgos que asume, seguir adelante con el desarrollo, sino desde el enfoque agroecológico estamos hablando desde un desarrollo sustentable. Después vamos a aclarar un poco a qué nos referimos con sustentable. Bueno, como les contaba, de que diferentes investigaciones empiezan a aunar criterios para poder ver qué está pasando con una evaluación crítica de los impactos causados por la Revolución Verde. La Revolución Verde fue un proceso que vivió las prácticas agrarias, donde se modernizan las prácticas agrarias y vamos a ver cuáles han sido los factores que se ponen en riesgo, no solamente el suelo, sino también la salud. Bueno, para poder analizar de alguna forma los impactos negativos de la modernización agrícola, un poco para entender cuál es el enfoque agroecológico y por qué se presenta como una alternativa, digamos, eh, podríamos hablar de que estamos frente a diferentes desafíos. Uno que tiene que ver con lo ambiental, otro con lo socioeconómico y lo cultural. Tres aspectos que lo vamos a retomar para poder ir profundizando sobre este enfoque. Podríamos decir que la agroecología se desarrolló en base a tres ideas claves. Basar la concepción de los sistemas agrícolas en la valorización de los procesos ecológicos. Proporciona una respuesta original a tres cuestiones principales de la agricultura. Por otro lado, la agroecología cambia nuestra forma de concebir la producción agrícola y los sistemas agroalimentarios. Y surge como respuesta a impactos de la modernización agrícola, que estos impactos tienen que ver con impactos ambientales, impactos socioeconómicos e impactos culturales. Cuando hablamos de los daños que produce, el impacto que produce la modernización agrícola, eh, estamos hablando de que no podemos dudar de que la modernización de la agricultura conduce o condujo a un aumento que no teníamos presente hasta el momento de los rendimientos y la producción agrícola.
El mismo se basó en el uso de dosis masivas de insumos costosos y contaminantes, combustibles fósiles, agroquímicos como plaguicidas y fertilizantes, semillas híbridas y transgénicas, maquinarias, agua para riego, causando problemáticas y conflictos ambientales. La agricultura es la principal causa de contaminación del agua por nitratos, fósforos y pesticidas. Es el principal fuente de antropogénica de gases de efecto invernadero y el consecuente calentamiento global. Y junto con la silvicultura y la pesca, la principal causa de pérdida de biodiversidad en el mundo. La agricultura también perjudica su propio futuro a través de la degradación de los suelos, la salinización, la extracción excesiva de agua y la reducción de la diversidad genética de los cultivos y el ganado. La contaminación de los cuerpos de agua por exceso de fertilizantes y plaguicidas es una forma muy grave, un problema donde la agricultura se realiza con altas dosis de estos productos, pero no solo en los ambientes donde se aplica, digamos. Algunos de estos tienen la capacidad de desplazarse a grandes distancias, llegando a otros suelos o cuerpos de agua. Bueno, y a su vez pueden permanecer en los productos cultivados, afectando los alimentos que consumimos. La pérdida de la biodiversidad. Es importante resaltar las repercusiones negativas sobre la biodiversidad que ocasionan, al menos en parte, las prácticas agrícolas inapropiadas propias del actual proceso de industrialización del agro. Podemos contabilizar desde el efecto destructivo de los plaguicidas sobre los microflora y la microfauna esencial en los procesos del suelo y sobre los animales y plantas terrestres y acuáticos, hasta la pérdida de biodiversidad que provoca el desmonte y la eliminación de pastizales para incorporar nuevas tierras a la producción. La fragmentación del hábitat tiene un profundo efecto en las especies animales. Los cambios ecológicos derivados del incremento del monocultivo ocasionaron una importante uniformidad del paisaje, afectando fuertemente la vida en los ecosistemas. Otro problema muy grave es que la resistencia a los agroquímicos. Ese aspecto sería bueno tenerlo en cuenta, ya que se atribuye el uso intensivo, reiterado de plaguicidas, es la aparición de resistencia a los mismos por parte de algunos insectos, plagas y vegetales considerados maleza. Acá estamos hablando de que aún usando pesticidas existen plagas e insectos que han podido resistir a esto. Entonces, esto ha generado que se produzca un aumento en estos productos y desmedido en el que el proceso, la degradación de los suelos, es una de las problemáticas más preocupantes. Eh, bueno, tener conciencia de esto y otros impactos negativos de la agricultura en el ambiente ha ganado impulso desde la década del 80, dando lugar a la necesidad de nuevos enfoques para la agricultura. Y ahí estamos hablando un poco, ya profundizando sobre por qué el enfoque agroecológico permitiría pensar una alternativa. Habíamos hablado de que el concepto de desarrollo es clave, poder repensarlo para esta transición hacia la agroecología. El desarrollo sustentable es la primera toma de conciencia. La conciencia de la necesidad de integrar los impactos ambientales en el razonamiento de la actividad agrícola se vincula al surgimiento del concepto de desarrollo sustentable. Esto se hizo popular, digamos, a partir de la primera cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992.
Bueno, si nos preguntamos qué es el desarrollo sustentable, podríamos decir que satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, combinando preocupaciones económicas, sociales y ambientales. Cuando hablamos de sociedad, satisfacer las necesidades en salud, educación, hábitat, empleo, prevención de la exclusión y la equidad intergeneracional. En la economía, crear riquezas y mejorar las condiciones de vida materiales. Nosotros en este canal de Eco Huerta hemos usado el subtítulo de Aporte a la economía familiar, eh, tomado desde esta visión, digamos, donde poder hacer una transición al enfoque agroecológico es poder pensar en términos medioambiental, en lo social y lo económico. Se supone que poder compartir las experiencias locales de producción de alimentos podría servir como aporte a la familia para ir trabajando muy de a poco la producción de alimentos y por otro lado ir viendo cómo reaccionan estos cultivos al ambiente local donde nosotros estamos, digamos, viviendo. Bueno, eh, es indispensable casi unir el proceso que viene transitando la agroecología con la soberanía alimentaria. Se suma un nuevo concepto a poder pensar. No nos vamos a ir muy rápido porque la verdad que se nos puede ir haciendo un poco lío sobre todo esto, pero eh, ahora les voy a contar cómo ha sido esto de los movimientos sociales en este origen de la agroecología. La Organización Campesina Internacional, Vía Campesina, en 1996 definió a la soberanía alimentaria como el derecho de cada nación de mantener y elaborar su propia capacidad para producir sus propios alimentos de base, respetando la diversidad productiva y cultural. El mismo año, el Fórum de ONG de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación declara que cada nación debe tener el derecho a la soberanía alimentaria con la finalidad de alcanzar el nivel autosuficiencia alimenticia y la calidad nutritiva que estima adecuadas sin sufrir represalias de ningún tipo. Estas dos son dos manifestaciones concretas que a partir del 1996 diferentes movimientos empiezan a generar encuentros y poder fundamentar o encontrar un fundamento en este enfoque agroecológico sobre la soberanía alimentaria de los pueblos. En este caso, Vía Campesina también precisó en el año 2000 que la soberanía alimentaria también concierne al derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas y alimenticias. Es muy importante esto porque supongamos que nosotros vivimos hoy en un contexto donde muy poco sabemos de dónde provienen nuestros alimentos y que nuestra única opción de poder obtenerlos es a través de la compra, digamos. No existen otras alternativas. Entonces, poder pensar sobre este concepto de soberanía alimentaria, hasta qué punto los pueblos tienen la decisión o la posibilidad de poder recrear sus sistemas agrícolas y poder dar respuestas a las comunidades de manera local y no necesitar de otros países que le exporten tal o cual producto, sino pensar de nuevo en que se puede llegar a producir
no en grande escala en un principio, pero sí a producir y empezar a ver cómo es esto de la soberanía alimentaria y sus ventajas. Bueno, en un mundo en el que las economías de escala y las fuerzas de mercado dominan el sistema alimentario, la cuestión de la soberanía alimentaria se está volviendo tanto urgente como ineludible. En el 2010, la Organización Mundial de Comercio declaró oficialmente el comercio internacional de productos alimenticios no debe ser considerado como una actividad meramente económica. Es ante todo una responsabilidad ética. Aquellos que ocupan la tierra con abundancia tienen una responsabilidad hacia aquellos que ocupan la tierra con penuria. Esta declaración es clave para poder pensar sobre los responsables de los que hoy producen el alimento a gran escala, cuáles son sus responsabilidades y que no lo pueden hacer bajo, digamos, un manto de impunidad, de que no se pueda pensar en la gente, en las escuelas, en los pueblos que están cerca de esos campos fumigados, a costa de que solo piensan en el desarrollo productivo. Por eso es bueno esta información, digamos, para empezar a darle al trabajo de la producción de alimentos un fundamento que va más allá de la de producir alimentos, sino es un derecho que se nos ha de alguna manera expropiado, ¿qué estamos dejando para las futuras generaciones? Eso es importante, digamos, ir pensándolo para poder hacer de esta información una información productiva, digamos, que nos pueda servir para poder pensar por dónde empezar. La idea del canal es poder describir una experiencia local en Villa La Quebrada y en la ciudad de La Punta, como dos contextos, uno urbano y el otro rural, de cómo se está desarrollando esta transición hacia la agroecología, si bien son experiencias chicas todavía, pero es una forma de empezar a ir contagiando a partir de encuentro con los vecinos, de ver qué tiene de positivo esto y qué podemos mejorarle también. Eso sería lo más interesante, ¿no? A partir del encuentro ir pensando cómo ir mejorando prácticas agrícolas y hasta llegar al intercambio, y por qué no pensar en la comercialización de productos sanos y también que sea un aporte no solo a la economía familiar en el sentido de la calidad de los alimentos, sino también de poder lograr comercializar a través de circuitos cortos, de intercambios acá dentro de la comunidad. Sería como un objetivo a largo plazo. Por el momento vamos a dejar ahí. Sé que es mucha información por ahí, pero lo bueno que nos permite esto que sea audiovisual es que uno lo puede retomar, puede volver para atrás. Y bueno, si queda alguna duda o queda algún comentario que nos quieran hacer, seguramente entre todos los que estamos dentro del canal podemos ir haciendo nuestros aportes desde el lugar que nos toca. Les mando un abrazo, un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.